Ya. Como estábamos diciendo, en el caso de que las muestras sean mayores a 30, utilizamos el estadígrafo T o la variable T. Utilizamos la variable T y como no tenemos la varianza poblacional de X ni la de Y, vamos a utilizar un estimador. El estimador más cercano es la varianza muestral. En este caso, utilizamos la desviación muestral de X, desviación muestral de Y. ¿Qué es lo que pasa cuando sean o cuando los tamaños son menores que 30? Entonces, no podemos, no podemos utilizar el teorema central del límite y tampoco podemos mm, utilizar la cuasi varianza como el mejor estimador de la varianza poblacional. Perdón, no podemos utilizar la varianza muestral como el mejor estimador de la varianza poblacional. En el capítulo de estimación puntual hemos visto que el mejor estimador era la cuasi varianza para muestras pequeñas. Entonces utilizamos la cuasi varianza, siempre y cuando estemos hablando de varianzas poblacionales distintas, es decir, que provengan de diferentes poblaciones. Si los X vienen de diferentes poblaciones, tanto los tres vienen de diferentes poblaciones, utilizamos esta forma. Mientras que si son menores que 30 y tienen varianzas poblacionales iguales, las dos varianzas son similares, tenemos que utilizar esta otra forma. Esto lo hemos visto ayer, que simplemente toda esta parte es el estimador. Es el mejor estimador para dos diferentes muestras. Aquí más o menos puede haber una suposición de que ambas muestras vienen de la misma población. Como vienen de la misma población, van a heredar la media poblacional y la varianza poblacional. Por lo tanto, la diferencia entre estas sería cero, ¿no? Básicamente nos quedaríamos solamente con esto y el denominador. Pero también pueden existir casos en que provengan de diferentes poblaciones, pero tengan varianzas iguales. Entonces, esto hay que tener mucho, bueno, hay que ver lo primero, ¿no? Bien, ese sería el resumen de pruebas de hipótesis. Ahora no sé si tienen alguna duda antes de que empecemos con los ejercicios. Inge, una consulta. Estaba revisando mis apuntes del anterior semestre, bueno, del pasado semestre, y estaba viendo que la hipótesis para la diferencia de medias, bueno, en el denominador, está afectando la raíz a ambos términos. No sé si se lo podrías revisar eso y ya me está haciendo dudar. Ujú. ¿Esto? No, la otra. Igual esa. La raíz afecta a ambos términos para el número de muestras. Esto afecta a ambos términos. Sí. Déjame ver, tal vez no creo. Ver, creo que ya lo hemos resuelto. Sí. Mm, Ya. En teoría estamos partiendo de aquí. Estamos partiendo de lo que siempre hemos visto, la diferencia de X, diferencia de Y, menos las medias poblacionales dividido entre las desviaciones poblacionales de cada uno. Esto es lo que hay en todas las ecuaciones. Ahora nosotros estamos considerando que esto es similar a esto. Esto lo estamos simplificando y lo que nosotros tenemos es esto. Este es nuestro... No, está bien separado. Ok, Inge, es que he visto otras fórmulas, igual en internet, que afecta a ambos. Y por eso le estaba comentando eso. Y es que ya el resultado varía cuando utilizo sus fórmulas y otras fórmulas también.
Claro. Mm, Dame un segundito, esto un segundito, contestar esta llamada. Ya, partiremos de la definición, ya me estás haciendo dudar. Mm, Estoy hablando de aquí los estimadores. ¿Cuál tenemos aquí que utilizar? A lo que estoy entendiendo, tú indicaste esto, algo así tendría que ser, ¿no? Bueno, están afectando, en este caso la raíz estaría afectando con una de las propiedades de la raíz, estaría afectando, o esto se puede transformar también en esto, esto, aquí, más o menos, estoy entendiendo. Algo así me indicas, esto es lo que tienes. Sí, Inge, solamente que estaba separado las raíces, pero igual sigue siendo el mismo. Ya, solo que está separado la raíz, ¿no? Está bien, Inge, así. Sí, Entonces, para no confundirnos con eso, lo tomaremos. En el break voy a ver más o menos cómo, mediante el teorema, vamos a descifrarlo, si está bien o mal. Ya, entonces, esto, ¿dónde está? Lo pasaremos a la pizarra. Entonces, para los demás compañeros, utilizaremos esto. Lo introduciremos dentro de lo que es la raíz. El 1 sobre el tamaño de la muestra de X de la primera población más 1 sobre el tamaño de muestra de la segunda población. ¿Ya? Datos de libertad, tenemos 1 menos 2. Ya. Bien. Entonces, pasaremos con los ejercicios. Ya, vamos con el 7. Una muestra de 10 piezas de acero de una fábrica X ha dado una resistencia media a la tracción de 54.000 unidades con varianza muestral de 2.100, mientras que otra muestra de 12 piezas de la fábrica B ha dado una resistencia media a la tracción de 49.000 unidades con varianza de 1.900. Las piezas de la fábrica B son más baratas que las de A, y estas últimas solo serían más rentables si tuvieran una resistencia media
de al menos 2.000 unidades mayores que las de B, sin tener mayor variabilidad. ¿Qué decisión tomaría? Bien, como hemos dicho, el primer paso para resolver los ejercicios son identificar todos los valores con los que nosotros estamos trabajando. Sub 1 es de 10 unidades. En sub 2 de 2 unidades. Y también tenemos el X promedio, la media muestral. En este caso, la media muestral la estamos representando como la resistencia a la tracción. Es decir, de las 10 piezas de acero, nosotros hemos sacado un promedio de 54.000 unidades. Eso lo vamos a colocar aquí. Va a ser 54.000 unidades. Lo mismo con el valor de las otras muestras de la fábrica Y, en este caso de la fábrica B. Nosotros hemos sacado también un promedio. Este promedio nos ha dado 49.000 unidades. Aparte de esto, ¿qué otros datos más tenemos? La varianza muestral de X y G de 2100. Ya, la varianza muestral, ¿verdad? Entonces, esto lo colocamos como la varianza muestral de X de 2100. También tenemos la varianza muestral de Y, que nos da 1900. Ahora la pregunta es, ¿tenemos el alfa? ¿O qué valor podemos estimar mientras tanto para el alfa? 0,05, hija. 0,05 o del 95%. Exacto, el nivel de confianza va a ser 0,95 y el alfa, es decir, el riesgo, la probabilidad de que tengamos el riesgo, va a ser de 0,05. Bien. Entonces, como hemos dicho, el paso más importante para este tipo de ejercicios es definir a cuál de esos casos se corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos definiendo? ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Ver si las piezas A son más rentables. Ya, si son más rentables. Ver si las piezas de A son más rentables. En este caso, ¿cuándo se va a decir que van a ser rentables las piezas de A? Cuando la resistencia media sea de al menos 20 unidades. Cuando la resistencia media de A sea 2.000 unidades. ¿O cuánto? 2000. Cuando el X promedio de A sea mayor en 2000 al de B. Ya, cuando el X promedio de A, cuando la media poblacional de A sea mayor a la media poblacional de, sea mayor en 2.000 unidades a la de B, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, más o menos, como hemos dicho, nosotros tenemos que partir de una hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis va a ser nula, lo que nos han dicho los compañeros, que la media poblacional de A, o en este caso yo le voy a poner X, va a ser mayor va a ser, tiene que ser mayor o igual,
¿Cuánto me he dicho? ¿Mayor igual o menor igual? Mayor igual. Ya, mayor igual a la de B. En este caso Y. Para no confundirnos. X. Para no confundirnos. Solo pondremos con términos de A y de B. Promedio de A, promedio de B. Este X va a ser ese A. Y ese Y va a ser de B. Ya. Entonces, que la media poblacional de A sea mayor o igual a la media poblacional de B en 2000 unidades. Esto es lo que nosotros tenemos que contrastar. Eso es lo que nos interesa. A ver, lo revisaremos. Tenemos las 10 piezas de fábrica dado una resistencia media de 54.000 con una varianza de 2100. Mientras que la otra muestra de 12 piezas de la fábrica B ha dado una resistencia media a la tracción de 49.000 con una varianza de 1900. Las piezas de la fábrica B son más baratas que las de A. En este caso, nosotros nos tendemos a preferir que las piezas de la fábrica B. Y estas últimas solo serían más rentables si tuvieran una mayor resistencia de al menos 2000 unidades mayores que las de B. Es decir, que en este caso que mu de A tiene que ser mayor o igual a mu de B en 2000. Ya. Sin tener mayor variabilidad. ¿Qué decisión tomaría? Mu de A. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, esto tranquilamente lo podemos convertir de la siguiente manera. Mu de A menos mu de B mayor o igual a 2000 unidades, ¿no? Pero como hemos dicho, en las hipótesis alternativas, nosotros vamos a trabajar con un igual. La hipótesis alterna es la que nos interesa y nos va a definir cuántas colas son o en qué caso se va a rechazar lo que nosotros estamos poniendo como una hipótesis. Entonces aquí, el mu de B simplemente está yendo al otro lado con el otro signo, está sumando aquí, está pasando a restar y tengo una diferencia de medias. Por lo tanto, lo que nos interesa es buscar esa diferencia de medias. Así que podemos descartar lo que son las hipótesis de las medias poblacionales, porque aquí en la media poblacional solamente tenemos una población y una muestra. Mientras que también podemos descartar de la varianza, no nos interesa mucho la varianza de una sola población. La relación de dos varianzas tampoco por el momento. Y tendríamos que irnos a la diferencia de dos medios, justo lo que nosotros queremos. Ahora la pregunta es, ¿irnos a qué caso? Aquel caso en el que conocemos las varianzas poblacionales. ¿Conocemos las varianzas poblacionales de A y de B? No, eso no. No, no conocemos, entonces me muevo al otro caso. En este caso no se conocen las varianzas poblacionales, pero los tamaños de las muestras son mayores que 30. ¿Son mayores que 30 las muestras? No, No. no, ingeniero. No. Sí, vámonos a este otro caso. Las varianzas poblacionales, no se conocen las varianzas poblacionales. Los tamaños de muestras son menores que 30. ¿Son menores que 30 en este caso? Sí. Sí. Ahora, ¿tienen diferentes varianzas poblacionales? Sí. Sí. ¿Cómo saben? No Diferentes. sabemos. Excelente. ¿Qué ha dicho eso? Yasmín era así. Muy bien, Yasmin. No sabemos. Aquí no tengo la varianza poblacional de A. Tampoco tengo la varianza poblacional de B.
Entonces, ¿cómo puedo saber que las varianzas poblacionales son diferentes? Bueno, podemos decir, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de dos productos diferentes, dos empresas diferentes, la empresa A y la empresa B que están fabricando, van a tener diferentes poblaciones y como tienen diferentes poblaciones, van a tener diferentes parámetros. No necesariamente tienen que tener diferentes parámetros. Su media poblacional de A puede ser igual que la de B. En ningún caso puede ser diferente. Bueno, pueden ser diferentes, pero también pueden ser iguales las medias poblacionales. Lo mismo con las varianzas poblacionales. En las varianzas poblacionales nosotros no sabemos si son iguales o si son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿Qué sugiere que tendría que hacer yo? Una prueba de hipótesis para la relación de dos varianzas. Muy bien. ¿Quién ha dicho eso? ¿Nombre? Jessica Luisa. Muy bien, Jessica. Tienes razón, Jessica. Yo no sé si mis varianzas poblacionales son diferentes. No lo sé. Pueden ser diferentes, utilizo esto. Pueden ser iguales, utilizo esto. Entonces, primero tengo que sacarme la duda de que si las dos varianzas poblacionales son diferentes o son iguales. Para eso, como dijo Jessica, tengo que hacer una prueba de hipótesis de la relación de las dos varianzas. Tengo que considerar que las dos varianzas son iguales, nuestra hipótesis nula, y luego confirmar si son diferentes. Entonces, ¿a cuál caso entraría? ¿Caso A1, A2 o A3? A1, Inge. Primer caso, a uno. Caso. Porque aquí nos indica, en el caso de que se refute la hipótesis nula, nos va a indicar que el resultado va a ser que las dos varianzas son diferentes. No nos interesa saber si la primera es mayor, no nos interesa saber si la segunda es mayor, etcétera. Solo nos interesa saber si son o no son diferentes. Entonces, antes de resolver esos casos, en la mayoría de los ejercicios, siempre tenemos que ver qué es lo que está pasando con sus dos varianzas. Si son iguales, si podemos decir que son iguales o podemos decir que son diferentes. Entonces, antes de hacer esta prueba de hipótesis, yo tendría que hacer otra prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis donde podamos ver si realmente ambas varianzas son, son iguales o son diferentes. Entonces, sigma la varianza de A es igual a la varianza poblacional de B. Entonces, esta hipótesis es la que tengo que hacer. Generalmente, muchas veces nos olvidamos de esta parte de la hipótesis. Siempre consideramos o siempre nos dicen, bueno, son diferentes poblaciones, deben ser diferentes varianzas. Pero ¿en qué te basas que son diferentes varianzas? No hay ninguna prueba, o el enunciado en este caso no nos dice que son diferentes varianzas, con dos diferentes varianzas poblacionales. Por lo tanto, lo más lógico que tenemos que hacer siempre cuando nosotros estamos analizando dos medios muestrales, si el enunciado no nos dice qué es lo que está pasando con sus varianzas poblacionales, tenemos que hacer la prueba de hipótesis de las varianzas para ver si estas son iguales o si son diferentes. Entonces, como en el anterior ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer es elaborar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, como hemos dicho, es lo que nosotros vamos a considerar como verdadero hasta que se demuestre lo contrario, mientras que la hipótesis alternativa va a ser qué es lo que pasaría si rechazamos la hipótesis nula. Entonces, vamos a pasar a analizar las dos varianzas. Como dijo Jessica, estamos en este caso, en el caso 1. Bien, ya hemos puesto nuestras hipótesis. El siguiente paso es utilizar la variable f. La variable f nada más y nada menos que es la cuasivarianza dividida entre la cuasivarianza de la población 2, ¿no? Entonces, eso lo podemos poner de la siguiente manera. Vamos a copiar nuestra fórmula.
semestre. Vamos a calcular el valor de F. Cuasivarianza. Ya la cuasivarianza de la población 1, es decir, la cuasivarianza de la empresa A y la cuasivarianza de la empresa B. En este caso nosotros no tenemos la cuasivarianza, solamente tenemos la varianza población o la varianza muestral, ¿no? Entonces tendríamos que calcular la varianza muestral o la cuasivarianza. La fórmula de la cuasivarianza nosotros la hemos determinado y hemos indicado que era n por la cuasivarianza por la varianza muestral y en el otro lado era n menos 1 por la cuasivarianza. Bueno, aquí para no confundirnos le vamos a poner el tamaño de la muestra de la fábrica 1. Y en este lado el tamaño de la muestra igual de la fábrica 1 o de la fábrica A. La fábrica A. Entonces para hallar la varianza muestral, simplemente vamos a dividir este n sub a al otro lado y con eso vamos a tener la varianza muestral. Voy a ordenar los términos para que esté a la derecha. Y simplemente esto tendríamos que dividirlo entre n sub a. Ya. Sustituyendo los valores, ¿cuánto me da? La varianza. No, un segundo. Lo que nosotros queremos hallar es la varianza, la cuasivarianza, ¿no? Ahí, perdón. Queremos hallar la cuasivarianza, así que esto que está pasando a multiplicar va a pasar al otro lado a dividir. Control X. Ya, ahora sí. ¿Cuánto nos da el valor sustituyendo los valores? ¿Cuánto nos da la cuasivarianza? 2333,33. ¿Ya a todos les ha salido lo mismo? Ingeniero. Sí. 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 Inge. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Alarcón Cortés. Ya, Arco Cortés. Bien, entonces hacemos el mismo procedimiento para calcular la cuasivarianza de la empresa B, de los productos que está haciendo la empresa B. ¿Cuánto nos sale la cuasivarianza de los productos de la empresa B? 2072,72. 2072.72. Muy bien. Aquel que no sabe de estadística o aquel que no se recuerda lo que hemos visto en el tema de estadística inferencial, simplemente va a decir 2333, 2072. Se nota que son diferentes. Por lo tanto, yo puedo decir que sus varianzas poblacionales son diferentes. Pero no solamente podemos tomar no solamente podemos hacer ese análisis de manera intuitiva, o no deberíamos hacer ese análisis de manera intuitiva. Hay siempre un procedimiento estadístico para determinar o no determinar si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces, este procedimiento estadístico nos indica todos estos pasos. Ya.
Como ya tenemos la cuasivarianza de A y tenemos la cuasivarianza de B, simplemente vamos a sustituir esos valores tanto en A como en B de mi valor S. Es decir, S básicamente va a ser la cuasivarianza de A, 2333.33, dividido entre la cuasivarianza de B. ¿Cuánto nos da el resultado? 1.13. 1,13. 1.126. 1.126. Sí. Sí. Perfecto. Entonces ya tengo el valor de S, ya tengo mi S calculado. El siguiente paso que nos indica la prueba de hipótesis es determinar la región de rechazo. Como nosotros hemos visto, la región de rechazo va a ser C1. Esto debido a que hemos hablado de A1. A1, su región de rechazo, C1. A2, su región de rechazo, C2. A3, su región de rechazo, C3. Entonces, vámonos con C1. Vámonos a calcular la región de rechazo para nuestro valor de S. Bien. Aquí simplemente estoy copiando. La región de rechazo es F calculado mayor o igual a F alfa medios N1 menos 1, N2 menos 1. Y también, o si entra también en esta región de rechazo, F calculado menor a Fn menos 1, N2 menos 1, 1 menos alfa medios. Entonces calculamos la región de rechazo para, calculamos la región de rechazo para ambos, o para nuestro F calculado. Esto lo sustituiré para que no hay confusión, NA, NB. Ya, entonces esto aquí. La región de rechazo, el S calculado nosotros ya lo hemos hallado. Es 1.126. Ahora, el alfa medios, el N lo tenemos, el N de A. El N de A es 10, el N de B es 12, según el enunciado. Entonces, esto lo vamos a, simplemente estamos sustituyendo los valores 10, 12, y el alfa medios hemos dicho que es de 0.05. Siempre vamos a tomar ese valor, es casi un valor estándar, el 0.5%. Cuando no les den en la práctica un valor de un nivel de confianza o un riesgo, siempre pónganlo del 0.95. Es el valor que casi se utiliza en todo. Bien, con esto entonces tendríamos que calcular mediante tablas el F con 9 y 11 grados de libertad y una probabilidad de 0.025, ¿verdad? Entonces vámonos a tablas y vamos a calcular ese F que nosotros hemos visto. Nos vamos a tablas. Bien. Entonces los valores que yo quiero calcular son 9 y 11 grados de libertad con 0.025. 9 y 11. Siempre siempre leemos del numerador y luego del denominador. Entonces en este caso 9, aquí lo tengo. El numerador, ahora tengo que buscar el denominador. En este caso 9 y 11, ¿verdad? Aquí también tengo el 9, 9, 10, 9, 11. Y aquí ya tengo todos los posibles valores de Z. Ahora, como les he dicho, ¿cuál de estos valores de Z voy a utilizar? Porque si se dan cuenta, el 11 tiene todos unos valores, una colección de valores de Z. El 11 tiene estos valores, 1, 2, 3, 4, 5. Y son los valores más habituales, es decir, pueden existir más valores.
¿Se acuerdan de la distribución normal? Entonces tendremos valores incluso con 2 decimales, o con 3 decimales, lo mismo que en la H cuadrada. Pero si pusiéramos con varios valores, esta tabla de Z sería, bueno, sería de varias páginas. Imaginen, solo poniendo 1, 2, 3, 4, 5 valores, tenemos 8 páginas de la tabla de Fisher, la tabla de F, la tabla de F. Entonces, ¿cuál de estos tomo? Esto que está generalmente en el lado izquierdo nos indica la probabilidad, lo que nosotros queremos hallar. Siempre como el 0,95 es un valor casi estándar que se utiliza universalmente y un alfa de 0,05, siempre va a existir ese valor de 0,025 en todas las tablas que ustedes busquen de Fisher. Bien, entonces yo ya tengo mi tabla, ya he localizado la probabilidad 0,025 y sé que el valor de Fisher es 3,59. Entonces eso lo voy a sustituir a mi ejercicio. $3,59. Perfecto. Y hemos encontrado una cola de la región de rechazo. Recuerden que cuando la hipótesis alternativa dice que es diferente, entonces nosotros buscamos 2 colas. Aquí he encontrado una cola. Ahora buscaré la otra cola. La otra cola nos indica que es esto. El F calculado tiene que ser menor. F calculado tiene que ser menor a toda esta expresión, es decir, 1,226 NA menos 1, NB menos 1, esto nosotros ya lo hemos calculado. Hemos dicho que esto es 9 y esto es 11. Y esto hemos dicho alfa medios que era 0,025. Entonces, lo que nosotros queremos calcular ahora con la tabla de Fisher es lo siguiente. Queremos calcular el valor F igual de 9 y 11 grados de libertad, pero de una probabilidad de 0,975. ¿Verdad? ¿Estoy bien? 97,5, 5%. Ingeniero. Sí, Inge. Gracias. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular de nuevo la tabla de Fisher con una probabilidad de 0,975. Buscamos, vemos lo que hemos encontrado, 9 grados de libertad del numerador, 11 grados de libertad del denominador, pero ya existe el problema. El problema es que yo no encuentro aquí el valor de 0,975. Solamente encuentro valores del 10%, 5%, 2,5%, 1% y 0,5%. Pero como les dije en la anterior clase, bueno, este valor, el valor de Fisher, tiene una característica singular. Su característica singular de este valor de Fisher es que en su inversa, la inversa es decir, la inversa de este valor, o ¿dónde está? ¿Dónde vamos a anotar? ¿No? Aquí. Ya. Nosotros queremos calcular un valor. Este valor que nosotros no tenemos, podemos calcular mediante su inversa. ¿Eso qué significa? Que vamos a poner 1 sobre lo que nosotros tenemos aquí. Pero en vez de poner N1, N2, es decir, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, vamos a poner los grados de libertad del denominador y los grados de libertad del numerador. Es decir, estoy intercambiando el orden de los grados de libertad. Y aparte, la probabilidad, si tenemos aquí una probabilidad de 1 menos alfa, la probabilidad va a ser de alfa. Es decir, va a ser su complemento a lo que nosotros tenemos. Entonces, en base a eso,
nosotros podemos formular lo siguiente. Y lo voy a poner para que más o menos entendamos qué estamos haciendo. Lo que yo tengo es, o lo que yo quiero hallar es esta F. Esto lo voy a tener tanto. Ya. Lo que yo quiero hallar es esta F. F con 9 y 11 grados de libertad respectivamente y una probabilidad de 0.975. Eso es lo que me interesa hallar. Ahora, mediante la propiedad de la distribución de Fisher, yo sé que eso, es decir, la F con 9 y 11 grados de libertad, 9 y 11 grados de libertad, aquí sustituiremos los valores. Aquí yo tengo 9 y aquí 11 grados de libertad. Y también tengo el valor de 0.975, es decir, su respectiva probabilidad, 0.975. Eso va a ser igual a 1, perfecto, 1, dividido entre el F, pero aquí intercambiando los grados de libertad. Si yo tenía 9 y 11, aquí va a ser 11. 11 y 9. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la probabilidad? Hemos dicho que lo que está abajo, lo que está aquí abajo es 1 menos alfa. Si 1 menos alfa es 0.975, ¿cuánto es alfa? 0.025. Entonces, esto lo coloco y lo pongo 0.025. Entonces, si yo quiero calcular este F, este valor va a ser similar a este. Por lo tanto, eso lo puedo sustituir aquí. Lo puedo poner de esta manera. Lo pongo de esa manera y ya, como han visto en las tablas de Fisher, no existen valores arriba del 10%. Tal vez en una que otra tabla van a encontrar valores del 10%, pero como tiene esa particularidad la distribución de Fisher, es innecesario colocar valores arriba del 90%. ¿Por qué? Porque si tú ya conoces esta probabilidad, ya puedes conocer la probabilidad del 0.975. Si tú conoces la probabilidad con un 10%, ya conoces, mediante las operaciones que hemos visto hace rato, ya conoces la probabilidad de un 90%. Ahora, ¿por qué no hay un 15%? ¿Por qué no hay un 20%? Porque esos valores, cuando nosotros utilizamos la distribución de Fisher, nosotros queremos ver generalmente, bueno, en todos los casos, la distribución de Fisher simplemente es la relación de dos varianzas. Y lo que nos interesa saber en la relación de dos varianzas es si estas varianzas son iguales o no son iguales. En lo que es la práctica y en los ejercicios, bueno, en la mayoría de los ejercicios no les va a indicar si es la mitad de la varianza de otro, o si es la tercera parte o la cuarta parte. Siempre van a ser la relación de igualdad, si son o no son iguales. Por eso generalmente nos interesan valores pequeños. Porque si tenemos valores, digamos, de un 50%, obviamente no son iguales, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo, por lo tanto, una varianza muestral de 100 en la población X y una varianza muestral en la población Y de 10? En estos casos, miren cuánta diferencia existe de 100 a 10. ¿Ustedes creen que es necesario hacer toda una hipótesis para decir que estas dos varianzas poblacionales son iguales o no son iguales? Existe casi el 90 puntos la diferencia entre una varianza muestral y otra varianza muestral. Entonces, no es necesario calcular. Obviamente, si nosotros calculamos, vamos a tener un valor F más o menos de un 50%. Y en las tablas no vamos a encontrar 50% o un 60%. No lo vamos a encontrar porque no es necesario ya. Es demasiado lógico, demasiado obvio
que estas dos varianzas van a tener varianzas poblacionales distintas. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo una varianza poblacional, o perdón, una varianza muestral de 100 y en el otro tengo una varianza muestral de 101? Aquí ya más o menos están tratando de asemejarse. Entonces yo necesitaría utilizar sí o sí la distribución, o lo que es la, bueno, sí, la distribución de Fisher para ver si son o no son iguales. Y aquí, por obvias razones, les va a salir un valor pequeño, este valor pequeño, porque se están asemejando. Y existe cierta duda de que si son o no son iguales. Mientras que aquí, como están muy dispersas, les va a salir un valor demasiado grande, porque no existe casi duda de que van a ser iguales. Así que no es necesario utilizar estos valores, o no es necesario hacer mucho hincapié en esto. Claro, que si ponemos 1000 en uno y 101 en el otro, se nota la diferencia. Pero ¿qué tal si ponemos 10.100 y en el otro 10.000? Hay una diferencia de 100 unidades, ¿no? 100 unidades. Pero en tamaños, en porcentajes, sí, en porcentajes, hay una diferencia casi del 10%, que se podría más o menos analizar con Fisher. Siempre tenemos que tener en consideración eso, porque hay personas que me preguntan por qué no tenemos valores del 40%, por qué no tenemos del 50%, por qué no tenemos del 60%, porque básicamente no es práctico. Si estamos analizando la varianza poblacional de dos diferentes poblaciones, no debería ser tan dispersos los datos, deberían ser casi cercanos para poder tener un mayor análisis. Es por eso que, bueno, y esto nos indica las probabilidades de que no sea cierto, ¿no? Todo caso sería del 10%, 5, 2, 1, 0. Pero ¿qué es lo que pasa si tenemos dos colas? Si tengo dos colas o tenemos dos colas, necesito probabilidades del 90%, 95, 97, como dice nuestro ejercicio. Entonces, gracias a eso y gracias a la propiedad que tenemos de Fisher, podemos hallar valores del 90, 95%. Bien, entonces, entonces calcularemos esto. Fisher con 11 y 9 con 0.025. 11 y 9, aquí tenemos 9, aquí tenemos 10, 10, 10 hasta el 20, no está, seguiremos bajando. 9, no nos interesa, aquí tengo 10, hasta el 10 hasta, no, 11 y 9, perdón, era más arriba. Volveremos, aquí tengo 10, 9, 10 y 10, 10 y 11, no, nos hemos pasado. Aquí tengo 9, aquí tengo 10, 10 y aquí tengo 9. Ya. En este caso, igual tengo que interpolar. Si se dan cuenta, aquí tengo 10 grados de libertad y aquí tengo 12 grados de libertad. No tengo los 11 grados de libertad. Entonces aquí tendría que interpolar, tener un valor de 11. Bien, eso, bueno, lo interpolaremos. Ahorita que estamos haciendo por los ejercicios y ejercicios completos, lo interpolaremos. Entonces 10 y 9, ¿con cuánto de probabilidad? Con 0.025. Entonces 0.025 sería 3.96 y 3.87. Ahora, si se dan cuenta, 3.96 y 3.87, bueno, interpolando, ¿cuánto nos daría con 11 grados de libertad? Estos son 10. 3.915. 3.915. Excelente. 915. 3.915. Muy bien. ¿Eso cómo lo ha sacado? ¿Con mediante interpolación? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Muy bien. Ahora, en algunos casos, si se dan cuenta que tengo 10 y 11, el valor medio, ¿cuánto es? Es 10 y 12, diré. El valor medio es 11, ¿no? Entonces, estos datos están a la mitad. En estos casos, cuando los datos que yo estoy buscando están a la mitad, simplemente podemos sacar un promedio. 3.96 más 3.87 sobre
22, 3.915. Solamente en esos casos, cuando esté el dato a la mitad de esos dos valores. 3.915 es un sacado. Aquí el 12 y el 15. Aquí ya no podría sacar valor medio, ¿no? Porque no hay un valor medio, sería 13.5 y no hay 13.5 grados de libertad. 15 al 20, 16, 17, 18, 19, 20, el 18 puedo sacar mediante el valor medio. Bueno, 3.915. Seguiremos entonces. Ahora, quiero que se den cuenta de esto. 3.915. Aquí lo ponemos con flecha. Listo. 915. Bien. Aquí hemos calculado un F con 9 y 11 grados de libertad de 0.025 y me sale 359. Aquí es con la misma probabilidad de 0.025, pero con los grados de libertad variados. Si se dan cuenta, los resultados 3.59 y 3.915 no son iguales. Por lo tanto, afecta mucho el orden de los grados de libertad. Si ustedes por equivocación intercambian el orden de los grados de libertad, van a tener diferentes resultados. ¿Ya? Recuerden, el orden de los grados de libertad es muy importante. Y el orden de los grados de libertad es numerador, denominador. El primer grado de libertad es el numerador. El segundo grado de libertad es el denominador. Bien, ¿y cuánto nos da? 1 sobre 3.915. 0,255. Ya, un segundito. Mil disculpas. ¿Cuánto me dijeron? 0,255. 255. Entonces, con eso ya he calculado, ya he encontrado mis regiones de rechazo. Ahora vamos a ver si se cumple una de estas condiciones. 1.106 es mayor que 3.59. No, no se cumple. No, 1.126 es menor que 0.255. Tampoco. No, y Por lo no, tanto, muy bien, muchachos. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir aquí? Si no está en el rechazo, si no está en la región de rechazo, significa que, ¿qué puedo decir? Se acepta acepta la que se hipótesis acepta nula. la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Es decir, ¿Qué hubo? ¿Qué haces? Nada, Gordy. Estaba pensando que es. hipótesis nula, donde las varianzas Ya me hice una babota. son iguales. Huevadas me pregunta. Huevadas. ¿Por qué? ¿Quién está hablando, muchachos? ¿Por qué? Ya está. Se acepta la hipótesis nula donde las varianzas poblacionales son iguales. Si se dan cuenta, entonces, no es solamente alegremente decir, mi varianza es de 2100, la otra es de 1900. Entonces, por lógica, estamos viendo que existe una diferencia de 200 unidades aquí. 200 unidades. Entonces es mucho. Por lo tanto, yo puedo decir alegremente que no son iguales sus varianzas poblacionales. Sin embargo, haciendo la hipótesis, haciendo los análisis estadísticos correspondientes, en este caso sí, se da que las varianzas poblacionales. Ahora, como yo ya me he sacado de esa duda que las varianzas poblacionales son iguales, puedo irme a buscar en qué caso corresponde. Aquí hemos dicho, no conocemos las varianzas poblacionales no se conocen. Son menores que 30 y tienen diferentes varianzas. En este caso hemos dicho que las varianzas son
iguales, por lo tanto no se utiliza esto. Y luego tenemos esto. Los tamaños de la muestra son menores que 30 y tienen varianzas poblacionales iguales. Entonces yo ya me he sacado de dudas de que las varianzas poblacionales son iguales. Es decir, mediante la hipótesis he podido afirmar que sí se tratan de varianzas poblacionales o que sí sus varianzas poblacionales tanto de A como de B son iguales. Bien, entonces, como hemos dicho, el primer caso es formular las hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Eso nosotros ya lo hemos formulado. Ya tenemos la hipótesis nula y tenemos que encontrar la hipótesis alternativa. La hipótesis... Ingeniero, perdón, tengo una consulta antes de pasar este tema. ¿Puede darse en el anterior caso que alguna de las regiones de rechazo puede que una se cumpla y la otra no? ¿Puede darse esa situación? sí, de hecho, tiene que darse. Te voy a poner el gráfico. Chi cuadrada, chi cuadrada. Dame un segundito, vamos a buscar un gráfico de Fisher. No. Ya. Utilizaremos una chi cuadrada. La de Fisher con la chi cuadrada es casi similar en el tema de la gráfica. ¿Ya? Está medio complicadito encontrar. Imaginemos que, bueno, así. Pongámoslo esto como una distribución de Fisher. Lo que nosotros estamos encontrando es la región de rechazo. Nosotros estamos encontrando las regiones donde se tiene que rechazar nuestra hipótesis. Es decir, lo que yo estoy encontrando aquí es que estoy cortando, como hemos dicho, voy a tener dos colas, estoy cortando la región, estoy cortando esta distribución en tres regiones. ¿Por qué? Por el tema de las dos colas. Aquí, un valor que yo he calculado mediante tablas me va a decir que estoy cortando en esta cola. Esta va a ser mi zona de rechazo. Mientras que el otro valor, también lo estoy cortando aquí, esta va a ser mi zona de rechazo. En los casos, en el primer caso, hemos dicho que cuando es diferente, yo tengo dos colas. Cola 1 que está aquí y la cola 2 que está aquí. Ahora, ¿qué es lo que estoy hallando con el estadígrafo o con la variable z? Con la variable z lo que yo estoy hallando, perdón, con la variable z, lo que yo estoy hallando es un valor que se va a mover en la distribución de Fisher. Es decir, lo que yo estoy hallando es este valor. F calculado es este. Y ahora este F calculado que yo voy a hallar puede estar aquí. Si está aquí, va a ser rechazo. Si está aquí, va a ser aceptación. Y si está aquí, también va a ser rechazo, ¿no? Pero solamente puede estar en una de estas regiones. O bien puede estar aquí, o bien puede estar aquí, o bien puede estar aquí. Entonces, lo que tú me dices es que en la región de rechazo, solamente una de estas va a ser verdadera, o ninguna va a ser verdadera. O bien esto es verdadero, o bien esto es verdadero. Pero nunca se va a mover en los dos lados. ¿Por qué? Porque mi F calculado es esta flechita que yo estoy calculando. No puede moverse, no puede estar a la vez aquí y a la vez aquí. Solamente va a estar en un solo lugar. O está aquí, o está aquí, o está aquí. Con la región de rechazo nosotros determinamos si mi F calculado está aquí, en la primera región. En la primera región, si me sale que no es, si me sale que es falso eso, significa que mi flecha está aquí o está aquí. Entonces me voy a la segunda región de rechazo.
pregunto si es verdadero o falso aquella afirmación. Si me sale que es falso, significa que mi flecha estaba aquí, en la región de aceptación. Ahora, si me sale que es verdadero, significa que mi flecha estaba aquí, en la región de rechazo. Lo mismo aquí. Si me sale que es verdadero en la primera región de rechazo, significa que mi flecha no puede estar aquí y no puede estar aquí. Solamente tengo una flecha. Entonces yo lo rechazaría. Ahora, también lo lógico es que aquí te sale verdadero tu región de rechazo, ya no tienes que hacer el análisis para esto, porque obviamente ya está rechazada tu hipótesis. Solamente tendríamos que analizar esto. Pero para el tema un poco más técnico, más teórico, siempre tendríamos que calcular las dos zonas de rechazo. ¿Ya? No sé si he aclarado tu duda. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Bien, entonces aquí nosotros hemos dicho que se acepta la hipótesis nula donde las dos varianzas poblacionales son iguales. Siempre recuerden, y les voy a volver a repetir, que no podemos libremente o alegremente decir 2100 con 1900. Se nota que son diferentes. Varían en más de 200 o varían como 200 unidades. No podemos hacer eso alegremente. Tenemos que seguir los pasos estadísticos para realmente determinar si son o no son iguales. Y eso siempre va a ocurrir. Siempre traten de repasar esto porque esto les va a perseguir en el resto de su vida a todos los que estén en el área de producción para ver las varianzas, si van a ser iguales o no van a ser iguales y considerar las siguientes hipótesis. Bien, entonces, como hemos determinado que son iguales, podemos utilizar, o mejor dicho, deberíamos utilizar esta. Las varianzas son, o las muestras son menores a 30 y tienen varianzas poblacionales iguales. Entonces, como utilizo esta, hacemos lo mismo. Formulo la hipótesis nula y luego formulo la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos dice que mi sub A tiene que ser mayor a mi sub B más 2000. Eso es lo atractivo. Esto, como les he explicado, la hipótesis nula, para no hacernos mucha confusión, siempre lo vamos a poner con un igual, siempre. Así la diferencia de mi sub A menos mi sub B va a ser igual a 2000, siempre. Y la hipótesis alternativa es lo que nos va a indicar cuándo se va a rechazar eso. Entonces, en este caso, ¿cuándo se va a rechazar eso? Cuando, ¿quién me puede indicar? Sea menor ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que ser menor? la diferencia. Mi sub A menos mi sub B tiene que ser menor a 2. Entonces, con esto, yo ya voy a rechazar. Voy a rechazar cuando la media poblacional de A sea, o la diferencia de la media poblacional de A con la media poblacional de B sea menor a 2000. Hasta aquí está claro, ¿verdad? Esto lo vamos a eliminar, lo vamos a poner simplemente, como hemos dicho, con la igualdad, para que no nos confundamos, no exista una confusión. Entonces, como ya tenemos definido esto, bueno, creo que una de las personas me dijo, la hipótesis alternativa siempre tendría que ser cero, ¿verdad? En la mayoría de los casos siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros queremos analizar dos procesos, el proceso que hace la máquina 1 y el proceso que hace la máquina 2, es decir, la media poblacional de la máquina 1 y la media poblacional de la máquina 2, queremos comparar si ambos procesos tienen la misma media. No recuerdo muy bien cuál es el término. No, están centrados. Exacto, si los procesos están centrados. Eso es lo que queremos analizar. Queremos analizar si el proceso de la máquina 1 y el proceso de la máquina 2 están centrados, es decir, producen lo mismo. Entonces, cuando nosotros analizamos la máquina 1 y la máquina 2, si producen lo mismo, por lógica, su diferencia tiene que ser cero, o la hipótesis que nosotros tenemos que manejar tiene que ser cero. En la mayoría de los casos, así va a ser. Siempre va a ser esto cero. Siempre esto va a ser cero, porque queremos analizar dos procesos. Pero en este enunciado no nos dice que analicemos los dos procesos, simplemente nos dice que elaboremos una hipótesis donde
el proceso o la resistencia de la empresa A sea mayor o igual en 2000 a lo que es la resistencia de la fábrica B. Así que pueden existir excepciones, pero generalmente ustedes van a ver en su vida diaria que esto siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero. Bien, entonces vamos. Tenemos lo que son las hipótesis. Perfecto. Ahora nos falta el estadígrafo o la variable t que nosotros vamos a utilizar. Entonces la anotamos, la variable t. Utilicen esto. Esto yo lo voy a, en una media horita voy a revisarlo de dónde va. Hablando. Y vamos a utilizar esto. Valor de t, ¿dónde está? No. Bien, entonces ya hemos identificado, gracias a identificar a cuál de estas hipótesis se refiere, ya hemos identificado la variable. Perdón, ¿tienen alguna duda? Ya. Gracias a identificar cuál caso nos estamos encontrando, podemos utilizar el estadígrafo la variable correcta. En este caso ya hemos determinado que es esta la variable correcta. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. En vez de x promedio, debe ser el a promedio, que es de 54,000. 54,000. Y el otro va a ser de 49,000. Ahora, la diferencia de las medias poblacionales, hemos dicho que tiene que ser 2,000. Es decir, mu sub A menos mu sub B tiene que darnos 2,000. El tamaño de las muestras, el tamaño de la muestra es 10 y 12. Entonces vamos a sustituir igual de la misma manera. 10, 12, 10, 12, 12. Y también vamos a sustituir las cuasivarianzas. Las cuasivarianzas es de 2333 y de 2072. 2373.33 y de 2072.72. 2072.72. Ahora, si se dan cuenta aquí, en esta cuasivarianza, tenemos un valor demasiado grande, ¿no? Incluso no sería tan necesario utilizar decimales aquí si queremos hacer una operación mucho más rápida. Porque los decimales no van a afectar 2333 a 2334, es casi insignificante. Pero si habláramos de 1.9 y 1.05, redondear esto a 2 va a diferir mucho del otro valor, ¿no? Entonces depende de cuántos valores o cuántos dígitos que tengamos para redondear y no redondear. Pero en estos casos, como estamos haciendo los ejercicios, utilizaremos siempre los dos decimales. Entonces, con esos valores, ¿cuánto nos da el valor de t? $149,72. 149,72. ¿Está bien, muchachos? ¿Qué dicen los demás? Sí, me sale lo mismo. Perfecto. Ahora, el siguiente paso, veremos qué es lo que nos dice esto, es determinar la región de rechazo. ¿Cómo se determina la región de rechazo? La región de rechazo siempre está determinada en función a la hipótesis alternativa que yo he puesto. Mi hipótesis de rechazo va a ser menor que
Entonces, como la hipótesis alternativa es menor que, yo voy a buscarlo y tenemos que cuando es menor que, yo tengo que utilizar esta región de rechazo. Si mi valor que he calculado está dentro de esta región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis. Así que pongo ese valor, la región de rechazo, la vamos a escribir. Pero aquí ya la tengo escrita. Esta región de rechazo, podemos decir que era menos. Menor. Ya. Okay. Ya. Este signo no sé por qué lo he colocado, simplemente era menor. Aquí lo pongo que es menos, ¿no? Ya. Bien, entonces simplemente sustituimos los valores aquí. El T calculado es de 149.72 y el T de alfa medios va a tener ¿cuántos grados de libertad? N más 1 más N2 menos 2, es decir, N1 es 10, el otro es 12, tendremos 22. 22 menos 2, tendríamos 20 grados de libertad. 20 grados de libertad. Con un alfa, ¿de cuánto hemos dicho? De 0.05. Un alfa de 0.05. Entonces, este valor lo vamos a calcular mediante nuestras tablas. La tabla TDStudent. Recuerden que lo que nosotros estamos calculando en las tablas, bueno, en esta tabla de TDStudent, en esta columna son los grados de libertad que nosotros necesitamos encontrar. Mientras que en el numerador es la probabilidad. ¿Ya? Entonces buscamos una probabilidad, o primero buscamos los grados de libertad. Hemos dicho que nuestros grados de libertad eran de, ¿dónde está? 20. Ya, gracias. 20 grados de libertad, yo me encuentro aquí. Y estamos buscando una probabilidad del 0.05. Por lo tanto, el valor sería 2.845, ¿no? 2.845. Inge, ¿no es 0.05? 0,05. No Sí. 0.05. En esa columna sería 1.725. 1 sí, tienes razón. El tamaño de la muestra o el valor era 20 y estamos hablando de 0.5, 5%, lo que nosotros hemos indicado. Entonces es 1.725. 1.725 y ese valor lo sustituimos aquí. Ya. Esto es lo que mucho también nos confundimos con el signo negativo. ¿En qué casos utilizo este signo negativo y en qué otros casos no utilizo este signo negativo? Para que se entienda mejor, vamos a ver el gráfico, ¿ya? El gráfico nos indica lo siguiente. El gráfico de ese ejercicio, aquí lo colocamos. El gráfico de ese ejercicio nos indica que tenemos una distribución de student, una distribución de student, y la hipótesis nos ha dicho que nos estamos moviendo en este sector, en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho. Significa que todo lo que esté, bueno, significa que la hipótesis alternativa nos indica que si la diferencia de las medias poblacionales es menor que lo que es en este caso 2000 unidades de la resistencia,
va a ser similar a lo que es la región de rechazo. Hemos dicho, ¿no? Están entrelazadas la hipótesis alternativa con la región de rechazo. Significa que si la región de rechazo, significa que nosotros vamos a partir nuestra distribución, nosotros vamos a partir nuestra distribución solamente en dos áreas. Una que va a ser región de aceptación y otra que va a ser región de rechazo. Ahora la pregunta es, ¿en qué casos va a ser una región de aceptación y en qué casos va a ser una región de rechazo? ¿Qué es lo que pasa si la diferencia de las medias es mayor que 2000? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Nos conviene? Según el enunciado nos conviene, ¿no? Porque ha dicho que es más conveniente comprar el material de la fábrica A, si por lo menos la diferencia es de 2000, ¿no? Entonces nos conviene. ¿Qué es lo que pasaría en el caso contrario, si fuera menor a 2000? No nos convendría, ¿no? Entonces, como nos conviene que el valor sea mayor, ¿cuál sería la región de rechazo? ¿Valores menores o valores mayores? Valores menores. ¿Valores menores? Sí. Entonces, ese T alfa medios que yo calculo mediante tablas nos da un valor. Digamos aquí nos ha salido 1.75. Todos los valores, como ustedes han dicho, todos los valores que sean menores van a ser regiones de rechazo. Y eso nosotros lo vemos en nuestra región de rechazo. Es decir, nosotros lo vemos aquí. El T calculado, el T que tú has hallado haciendo el supuesto, si es menor al T de tablas, entonces va a pertenecer a esa región de rechazo, va a pertenecer a esta región. Por lo tanto, en nuestro caso, como nos sale un valor de, ¿dónde está? 149.72, un valor demasiado alto, no se encuentra en la región de rechazo, ¿no? Como hemos visto aquí, esto no se cumple. 149.72 es menor a 1.725, no se cumple. Por lo tanto, no se encuentra en la región de rechazo. Así que lo que yo puedo decir es que se acepta o no se acepta la hipótesis. Se acepta ahí. Se acepta la hipótesis. Se acepta la hipótesis nula. Bueno, aquí ustedes ya le van a agregar más cosas. Es decir, que es preferible o es más conveniente comprar el artículo de la empresa B o de la empresa A, de acuerdo a lo que nosotros hemos formulado en la hipótesis nula. ¿Hasta aquí ha quedado claro? Recuerden que en estos casos no es simplemente suponer que las varianzas son diferentes porque vienen de diferentes poblaciones. Nosotros tenemos que formular si las varianzas poblacionales son distintas. En la mayoría de los casos siempre va a haber este proceso extra. En la mayoría de los casos, no en todos, siempre va a haber este proceso extra que indique si las varianzas son distintas o podemos considerarlas como iguales. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Qué dicen? ¿Tienen dudas? ¿O está claro? Recuerden que este examen es el día de mañana.
Ya. Entonces, haremos lo siguiente. Haremos este ejercicio, ustedes háganlo. Son las 7:30, una media horita. Les daré para que los resuelvan. Y una vez que regresemos, lo vamos a resolver conmigo. ¿Les parece? Entonces, en un colegio se seleccionó 20 alumnos de una población de estudiantes pertenecientes a familias en que los dos padres trabajan. Se seleccionó también una muestra de 16 alumnos entre aquellos pertenecientes en el que solo el padre trabaja. El análisis de los puntajes fue el siguiente. Del grupo A han tenido una puntuación de 14, mientras que el grupo B ha tenido una puntuación de 17. Se sabe que ambos grupos están distribuidos normalmente, es decir, el supuesto cero, ¿verdad? El supuesto cero nos indica que todos provienen de una población normal. Con varianza 36 del primer grupo y 20 del segundo grupo. Aquí yo conozco la varianza del grupo A y conozco la varianza poblacional del grupo B. Se puede afirmar que la media del grupo A es menor que la del grupo B con un riesgo del 5%. Entonces, este ejercicio vamos a resolverlo, ¿ya? Resuélvanlo, así voy a ver más o menos si tienen alguna duda o no, para ver si están preparados para el día de mañana. Este es sencillo, así que hasta las 7:40, hasta las 8:10 vamos a hacerlo. A las 8:10 nos vemos entonces, muchachos.